¿Sabías que la 4T implantó mensajes subliminales en los libros de texto para obligar a los maestros a difundir la ideología de AMLO? En este video te mostraré pruebas de cómo el gobierno de Morena manipulará a los maestros para convertirlos en una herramienta más de su maquinaria escolar a través de algo que nadie está analizando: los libros que la SEP dará a los docentes en el ciclo escolar que está por comenzar y que están plagados de mensajes subliminales que atacan a la libertad ciudadana. Y quédate hasta el final, porque te revelaré cuál será la próxima estrategia que AMLO pondrá en marcha para adoctrinar a la sociedad. Comenzamos. En días recientes, nuestro país se vio sacudido por la noticia de que los nuevos libros de texto gratuitos presentan graves errores de contenido, carecen de un orden pedagógico adecuado, tienen un lenguaje complicado y son desordenados y caóticos. Pero lo que más preocupa a la sociedad mexicana es el hecho de que este material educativo que se distribuirá en el ciclo escolar que está por comenzar busca adoctrinar a los niños para que asimilen la ideología de la 4T. Sin embargo, nadie ha revisado el material que la SEP elaboró para que los maestros de educación básica puedan utilizar estos libros de texto en el aula, es decir, lo que se conoce como libros para los docentes. En teoría, estos libros estarían dirigidos a mostrar a los maestros las directrices didácticas del uso de los libros de texto, es decir, deberían decirle a los maestros cómo articular el nuevo material educativo y cómo trabajar con los niños a partir de este. No obstante, la realidad de estos libros del docente dista mucho de lo anterior, ya que se trata de enormes compendios de lecturas dirigidas a reproducir en los docentes lo que AMLO siempre dice en sus mañaneras. Son verdaderos manuales chairos dedicados a criticar a todo aquello que se oponga a la visión de la 4T, y emplean mensajes subliminales que pueden influir en las ideas de los maestros y maestras para que reproduzcan la ideología del poder. Estos libros del docente están divididos por fases y en total son 4 fases. Cada libro se titula Un libro sin recetas para la maestra y el maestro y se incluye el número de la fase a la que corresponden. En el libro sin recetas de la fase 4 se incluye un apartado titulado ¿Cómo saber que estamos reproduciendo una sociedad injusta a través de la formación de las niñas y los niños? Y en él se dedican a citar teorías filosóficas y sociológicas para justificar su ataque a los medios de comunicación, a los sindicatos, a los empresarios, etc. Veamos un fragmento de Un libro sin recetas, fase 4. ¿Cuándo los empresarios de la educación dejarán de considerar a las escuelas como un botín económico? ¿Cuándo los padres de familia abandonarán la idea de que las aulas son guarderías de infantes? ¿Cuándo los sindicatos lucharán por mejorar las condiciones educativas de las aulas y no de los bolsillos de sus líderes? ¿Cuándo el Estado dejará de infiltrar a las organizaciones magisteriales? ¿Cuándo los medios de comunicación aceptarán el rol pedagógico que tienen y dejarán de promover noticias falsas y calumnias? ¿Cuándo los intelectuales orgánicos de las áreas de pedagogía, filosofía, historia, matemáticas, ciencias abandonarán sus privilegios y comprometerán sus investigaciones en la formación de las nuevas generaciones de mexicanos? ¿Cuándo? 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 En este párrafo vemos mensajes directos y subliminales. Directamente, el gobierno manipula a los docentes haciéndolos responsables de las condiciones de vida de una sociedad desigual, pero de manera subliminal refuerza la idea de que deben ayudar al gobierno a través de la insistencia y la repetición de las preguntas retóricas que incluyen la palabra cuándo. Esta repetición constante está diseñada para crear un sentimiento de insatisfacción y de urgencia en la mente del maestro, sugiriendo que hay un problema en curso que necesita ser resuelto de inmediato y que ellos son los responsables de hacerlo.
Párrafos como este buscan influir en los docentes para que se sientan frustrados con el estado actual de las cosas y más receptivos a la idea de abrazar la ideología populista dominante del gobierno. Pero el asunto no se queda en ideologizar a los maestros, sino que estos libros también piden a los docentes que vayan más allá de las aulas y que realicen dinámicas de concientización con sus compañeros de escuela y con los padres de familia, para que entre todos puedan llegar a acuerdos sobre lo que debe ser el bien común. El problema aquí es que estos libros ya están definiendo de una vez por todas y sin tomar en cuenta a nadie más lo que se va a entender por bien común, por lo que este tipo de dinámicas de concientización terminarán siendo más bien dinámicas de adoctrinamiento chairo, en donde se buscará que los padres de familia terminen reproduciendo el discurso de la 4T. Otra forma de manipulación que ponen en marcha estos libros sin receta consiste en decir que la libertad es lo que más obstaculiza la puesta en práctica del modelo educativo y el uso de los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Así como lo oyen, queridos suscriptores, la 4T, como el régimen autoritario que es, está en contra de la libertad de elegir que tiene cada ciudadano. Veamos lo que dice un fragmento de estos libros sin receta en su fase 3. Hoy, el sentido común, reforzado por una campaña gigantesca en los medios de comunicación, nos insiste en que lo más valioso que poseemos es la libertad. Frente a esta aseveración y aparente conquista social, prácticas como la disciplina escolar o la dirección y planeación de los procesos didácticos parecieran actividades retrógradas que se atentan contra la libertad de los sujetos. Pero debemos entender que dicha libertad individualizada es un concepto que violenta la construcción de comunidad y genera dinámicas de enajenación que deben cuestionarse. Y este libro continúa diciendo, además, esta libertad individual nos obliga a aceptar a los sujetos desde la diferencia y como si fueran seres únicos, dejando de lado u omitiendo las herencias culturales de los pueblos. Por supuesto, cuestionar la idea de libertad individual se convierte en una estrategia muy útil para los regímenes totalitarios, en los que nadie puede ni debe pensar diferente. Y eso es lo que más le gustaría a AMLO, que no hubiera libertad de pensamiento ni libertad de expresión. Así, todos tendríamos que pensar como él quiere que pensemos y nadie lo criticaría. Es evidente que estos libros fueron redactados por filósofos, pues se la pasan citando a Heidegger, a Paulo Freire, a Bakunin, a Edgar Morin, etc. Sin embargo, cabe señalar que los filósofos no tienen la menor idea de cómo enseñar. En toda su carrera, llevan 1 o 2 materias de enseñanza de la filosofía y nada más. No saben de didáctica general y específica, ni de psicología del aprendizaje, ni de evaluación, ni de nada que tenga que ver con enseñar contenidos a niños de primaria y secundaria, porque los filósofos no reciben una formación específica para hacerse cargo de la elaboración de los libros de texto de nivel básico. Desafortunadamente, desde hace mucho tiempo y en muchos lugares del mundo, se utiliza a la filosofía a conveniencia de los grupos de poder, y ese ha sido el caso de muchos países en América Latina, en donde la filosofía de la liberación ha servido para perpetuar en el poder a gobiernos populistas, que realmente no son de izquierda, sino que solamente velan por sus intereses particulares. Los libros para los docentes están plagados de referencias filosóficas sacadas de contexto, que han sido manipuladas por el gobierno para dar la ilusión de que sus argumentos son válidos, empleando una retórica agresiva y provocadora. Y aunque estos libros parecen querer crear conciencia en los maestros de la brecha que existe entre las clases sociales, todo ello entra en contradicción cuando vemos que el gobierno no ha hecho nada por tipificar penalmente a los dueños de las empresas que niegan prestaciones a los trabajadores o que los explotan a cambio de salarios irrisorios. Pareciera que, una vez más,
estamos recibiendo a tole con el dedo, pero esto es algo más. Lo que busca el gobierno con esta clase de adoctrinamientos es dar la ilusión de que se preocupa por los pobres y generar una ideología del sacrificio en aras del bien común, que solo aplique para los ciudadanos de a pie, aunque en la práctica siga beneficiando a políticos y a empresarios deshonestos. Por supuesto, no podía faltar que citaran a Enrique Dussel, el ideólogo por excelencia de la 4T, quien, por si no lo sabían, se ha pronunciado a favor de que los niños tomen las armas en los países subdesarrollados azotados por las guerrillas y el narcotráfico. Por supuesto, lo justifica diciendo que el PRI robó más. Es decir, Dussel afirma que no nos tiene que espantar que los niños tomen las armas, si no nos espantó que Carlos Salinas de Gortari privatizara a las empresas del Estado. Y no solo eso, sino que este ex rector de la UASM ha protegido a profesores universitarios que han sido acusados de delitos bastante graves, que no puedo decir porque si no me cancelan el video, pero tienen que ver con lo que están viendo ahorita en pantalla. De hecho, fue muy sonado el caso de un profesor de Filosofía y de Derecho de la Universidad de Querétaro, al que no solo no metieron a la cárcel cuando lo denunció su víctima, sino que sigue dando clases ahí como si nada. Así es la gente que ha estado apoyando a AMLO en su estrategia para adoctrinar a las nuevas generaciones a través de la nueva escuela mexicana. Y eso no es todo. Como se los prometí al principio del video, les voy a contar cuál será muy probablemente la siguiente movida para continuar propagando la ideología chaira en las escuelas. Pero antes, les recuerdo que si les está gustando este video, no olviden suscribirse a mi canal para continuar apoyando este tipo de contenido. Continuando con el tema, muchos quisiéramos creer que los docentes con criterio no harán caso de todas las barbaridades que se vierten en estos libros sin recetas. Pero, aunque esto fuera así, no olvidemos que los docentes son supervisados por la SEP, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, porque estas últimas están incorporadas a la SEP y tienen que rendirle cuentas. Es muy probable que la siguiente estrategia del gobierno sea la implementación de un sistema de evaluación, tanto para los maestros como para los alumnos, que asegure que se está reproduciendo esta ideología. Los gobiernos totalitarios a menudo utilizan a la evaluación como un medio de control para garantizar la implantación de sus estrategias de adoctrinamiento. Así que, quieran o no, tanto los niños como los maestros tendrán que demostrar mediante exámenes y otro tipo de instrumentos de evaluación que han asimilado estas aberrantes ideas populistas. Así, los exámenes y otro tipo de pruebas podrían estar diseñados para reflejar la ideología oficial. Y esto tiene mucho sentido cuando pensamos en que una de las primeras medidas que AMLO tomó cuando asumió el poder fue desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, y lo reemplazó por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. El INEE se había constituido como un organismo autónomo dirigido a evaluar los resultados del sistema educativo nacional, pero precisamente como era autónomo, se convertía en una amenaza para AMLO y su plan de implantar una educación populista, es decir, chaira. Este panorama es desalentador, queridos suscriptores, pero más vale que estemos conscientes de lo que nos espera en caso de que Morena vuelva a ganar las elecciones. Debemos tomar conciencia de que cada vez que votamos por un candidato, también lo estamos haciendo por un proyecto a futuro que puede no traer las mejores consecuencias si elegimos mal. No sé a ustedes, pero a mí lo que me llama la atención es el despliegue de recursos económicos que Morena ha estado realizando para consolidar su reforma educativa. Eso,
solo tendría sentido si estuvieran seguros de que van a estar otro sexenio en el poder. Por favor, cuéntenme en los comentarios si ustedes creen que Morena planea un fraude electoral y que por eso se está asegurando de que su proyecto de nación se instaure en las escuelas. Si les ha gustado este video, por favor, regálenme un like y ayúdenme a compartirlo por todos los medios posibles para que seamos más quienes estemos enterados de las infames medidas que este gobierno está tomando para adoctrinar a los docentes. Si alguno de ustedes es maestro de educación básica, por favor, cuéntenme en los comentarios qué opinan de estos libros sin receta y si creen que realmente les ayudarán a articular el caos que son los libros de texto gratuitos que comenzarán a repartirse en el ciclo escolar que está por comenzar. Y si no son maestros, pero tienen hijos pequeños, sobrinos o nietos, cuéntenme en los comentarios qué opinan en su familia de estos libros que comenzarán a repartirse en próximos días. Yo me despido por el momento, no sin antes invitarlos a que me sigan en Twitter. Me encuentran como @YvonneFiligrana. Ahí comparto mis videos y otras opiniones que no siempre puedo expresar en YouTube. Les envío un abrazo con gran cariño desde la Ciudad de México. ¡Hasta la próxima!